estoy en compañía de Julio Medina, responsable de la Cátedra de Infectología de Facultad de Medicina, para responder en qué consiste el virus del ébola, del que tanto escuchamos y vemos titulares diariamente en este momento, cómo y cuándo surgió, por qué esta epidemia se está dispersando con esta velocidad impresionante y cuáles son los riesgos para Uruguay. Bienvenido, Julio. Muchas gracias, Cecilia. Gracias a ti por acompañarnos. Si te parece, podemos ir un poco al principio, ¿no? ¿Cómo y cuándo surge el ébola? El virus de ébola, que en realidad es una infección viral, como dice el nombre, hemorrágica, surge hace casi 40 años y fue descubierto en el Zaire, en un primer brote, y el nombre lo toma por un río que pasa por ahí, por ese país. Bien. Las culturas en las que surgió el virus tienen que ver con cómo se da y cómo se da la propagación, porque estamos hablando de que ahí surgió la enfermedad, pero la epidemia podemos decir que es de 2013, un año para atrás prácticamente. Claro, en estos casi 40 años han habido varios brotes en distintas regiones de África, sobre todo en zonas bastante profundas, en aldeas bastante aisladas, y bueno, tiene que ver sí con lo que tú mencionas, con ese vínculo que tiene el aldeano africano con los animales. Se alimentan a veces de murciélagos, que el murciélago es aparentemente el reservorio del virus, también con el contacto con los primates no humanos, o sea, orangutanes, chimpancés, monos macacos, etc. Ese vínculo hace que el virus pase primero del murciélago hacia los animales y del animal luego al ser humano. Y luego el ser humano, por contacto estrecho, con contacto con los fluidos, empieza el brote interhumano, ¿sí? Generalmente se controlaba el brote. Lo que pasó ahora en África Occidental, por lo que tú mencionabas, este brote que ya tiene muchos meses y más de 9.000 casos ya a esta altura, por lo menos los oficialmente reportados, es que el brote se empieza a dar en países con una infraestructura sanitaria muy mala. Eso impide aislar correctamente a los pacientes e impide que se les dé un tratamiento adecuado, así como a los muertos, que hay que o incinerarlos o enterrarlos a 2 metros bajo tierra. Eso no se logra rápidamente y la enfermedad se dispersa, y bueno, por eso hace casi 70 días que la OMS lo declaró una emergencia internacional, ¿no? Leí por ahí también que además estas culturas africanas, por ejemplo en Guinea, tienen una manipulación del cuerpo a veces que lleva varios días por sus propios ritos funerarios, y que el virus en el muerto se encuentra de forma muy concentrada, por decirlo de algún modo. ¿Es así? El virus ébola es de los virus que es más infectante, tiene una capacidad infectante muy grande. ¿Qué quiere decir eso? Que con muy poca cantidad de virus es capaz de infectar a un ser humano, tanto cuando el paciente está vivo como cuando está muerto, sigue infectando aún en los cadáveres. Y sí, lo que dices tú, hay un vínculo muy estrecho con los muertos. Esas culturas le cortan el cabello, los besan, los tienen muchas horas, a veces días, antes de lograr un enterramiento. Eso es lo que está tratando ahora la Organización Mundial de la Salud y la ONU. Están tratando de que por lo menos el 70% de los cadáveres sean enterrados correctamente y no manipulados por la familia, por lo menos como una de las medidas para poder cortar el brote que sigue en aumento, ¿no? Es impactante las cifras, ¿no? Porque la OMS justamente habla de que el nivel de contagio va a aumentar de acá a diciembre de una forma exponencial. Sí. Daba una cifra que la tengo por acá, de pasar de los 1.000 que se dan actualmente, podría enfrentar entre 5.000 y 10.000 nuevos casos de ébola por semana a principios de diciembre. Sí, es cierto. Sí. La cifra es realmente impactante. El tema hay varias proyecciones. Hay proyecciones en el mejor escenario hechos por los CDC americanos, o sea, el Centro de Control de Enfermedades norteamericano, también por la propia OMS, y hay escenarios que ellos ponen como un peor escenario. ¿Este sería los peores? No, ese sería un escenario en el cual las medidas todavía no se empiezan a ver en forma efectiva. Lo que está haciendo la comunidad internacional es mandando dándoles todas las herramientas posibles a estos países que están muy afectados. De hecho,
hay 2 países en África ya que están libres de ébola ahora, como Senegal y como Nigeria, que hoy la OMS lo declaró libre. O sea que se puede controlar el brote. Ahora estamos en una situación en que el virus... Para declararlo libre, ¿qué quiere decir? Tiene que pasar entre 21 y 42 días, por lo menos, sin ningún caso nuevo. Y eso fue lo que pasó en Nigeria y en Senegal. O sea que se puede, ellos dieron muestras, estos países dieron muestras, sobre todo Nigeria, que tuvo más casos, de que el virus se puede controlar. Lo que pasa es que ahora el virus está un paso adelante de todas las medidas que hagamos. ¿Por qué? Porque va a demorar, cualquier medida que uno tome desde el punto de vista de salud pública, demora varios meses en lograr ver ese efecto. Hay que tratar de lograr que la mayor cantidad de cadáveres sean enterrados correctamente y rápidamente sin manipulación. Hay que tratar de lograr que la mayoría de los pacientes que están infectados se diagnostiquen rápidamente, se los identifique y se los aísle correctamente para evitar cortar así la cadena de transmisión. Si eso se llega a un 70% en los próximos 50, 60 días, porque esta propuesta se hizo hace unos 10 días, tratar de llegar a esos objetivos, uno esperaría que el brote empezara por lo menos a estabilizarse en los próximos meses y luego empezar a disminuir. Ahora, lo que llama la atención es que si en países del primer mundo a veces se vieron irregularidades en cómo utilizar los trajes, en cómo operar frente a eso, me imagino en estos países donde además la tasa de médicos por persona es bajísima, muchísimo más bajo que en Occidente, entonces depende enteramente, en tu opinión, de la intervención internacional. Es que la única forma de resolver el problema que tiene ahora, tenemos globalmente, por eso estamos hablando incluso acá, ¿no? Es ir y canalizar todos los esfuerzos donde está el brote ahora. En África hay 2 brotes, África Occidental, donde está el peor escenario, y el Congo, que es otro brote que es distinto al brote de África Occidental, ¿no? Estamos hablando de Sierra Leona, Guinea y Liberia. Hay que canalizar los esfuerzos ahí. Lo que ha pasado fuera de África hay unos 17 pacientes asistidos entre Estados Unidos, España, Alemania, Noruega, Francia, Inglaterra. Han asistido 17 enfermos hasta ahora por distintas razones, de los cuales han muerto 4. Eso está marcando 2 cosas. Por un lado, que la mortalidad podría llegar a ser menor. Lo que pasa es que en África más del 50% es porque no hay una infraestructura adecuada para poder darle sostén al paciente cuando se pone grave, y en Europa y en Estados Unidos obviamente se le está dando todo el sostén a los enfermos. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, se ha demostrado transmisión al personal de salud en Estados Unidos y en España, son los 2 lugares que se demostró, pero esos pacientes son pacientes muy particulares, pues son pacientes que han estado graves en las unidades de terapia intensivas, donde han sido expuestos a intubación orotraqueal, a hemodiálisis, todas maniobras muy invasivas y que exponen al trabajador de la salud a un contagio mucho más probable. Lo que está pasando en África es que ese nivel de sostén no se está dando, o sea, el paciente, si se agrava, no pasa a una unidad de terapia intensiva y se le da todo ese sostén. Entonces, el riesgo para el trabajador de la salud es enorme igual, porque obviamente hay cientos, miles de casos, pero lo que pasó en Estados Unidos y en España es que el nivel de gravedad de los enfermos y por lo tanto la cantidad de virus probablemente era mucho mayor y mucho más posibilidad de contagiar. También probablemente fallaron los protocolos, obviamente, pero digo, es mixta la explicación. Es interesante porque a nivel internacional se hablaba de una mortalidad del 50%, luego se habló del 70%, pero como tú decís, depende de dónde, porque en los países del primer mundo a donde llegó el virus, de 17 murieron 4, o sea que ahí hay sería alguno otra todavía vez. siendo tratado, podría morir de repente alguien más, pero ya la proyección parece que va a ser esa, va a ser una menor mortalidad en países donde se le está dando más sostén a los pacientes. Hablemos un poco de cómo se comporta el virus y cuáles son las características para poder entender un poco más. El virus luego que llega al humano, o sea, pasa del murciélago a algunos primates no humanos y luego llega al humano, el contagio entre humano y humano es por los fluidos corporales. Se puede contagiar, o sea, el virus se ha visto que está en las lágrimas, en el sudor, en la piel, en la saliva, en la orina. En la piel sin corte, sin nada, en la piel también. En la piel puede estar. Lo que no se ha logrado demostrar si es realmente el sudor lo que tiene el virus o son pequeñas
contaminación del propio paciente cuando han hecho los estudios, ¿no? Con otro fluido que no se ve a simple vista. O sea que ahí por contacto puede... Sí, ahora te digo cómo puede pasar. El virus se puede encontrar en la leche materna, en las materias fecales, en la orina, en el semen. En el semen hay trabajos que muestran hasta 101 días de permanencia del virus en el semen. En las materias fecales y en la orina hasta 30 días puede permanecer. O sea, lo que pasa es que el enfermo luego, cuando tú tienes un enfermo, la cantidad de virus que hay, sobre todo en los primeros días un poco menos, pero después que pasa la enfermedad y el paciente se pone febril, hay mucha cantidad de virus. Todo su cuerpo, de alguna manera, para que lo entiendan, es un reservorio enorme de virus y por lo tanto cuando alguien no enfermo toma contacto con el enfermo, el riesgo de contagiarse es a través de cualquiera de esos fluidos. Por supuesto la sangre también, ¿no? La saliva también. No sé si sí, no hay una descripción clara de transmisión, pero se ha encontrado que el virus está en la saliva, o sea que es muy difícil hacer trabajos epidemiológicos porque es un virus muy contagiante y con mucha dificultad para poder hacer los trabajos. Para poder estudiarlo y no llevarte. Todos los brotes han sido en África, o sea, y los trabajos que hay son experimentales en animales y la experiencia que se ha obtenido de los brotes previos, ¿no? Y eso tiene unas limitantes, o sea, tenemos bastantes certezas, pero tenemos algunas incertidumbres con el virus todavía. Las tiene la comunidad internacional, ¿no? Claro. Es interesante porque con lo que tú explicás, por el aire entonces no, o sí. Ayer yo te comentaba, hablaba con un profesional y me decía, no, por el aire sí, por el aire. Una persona que estaba bastante informada a nivel de la prensa, de lo que pasaba, y estaba convencido de que por el aire sí, sin embargo, no. No, por el aire no hay transmisión demostrada científicamente, ni con los brotes previos, ni en los experimentos animales, no hay demostración que ocurra, y aparentemente podría ser así. Lo que puede pasar es aerosolización del virus, o sea, cuando hay algunas maniobras sobre la cavidad oral del paciente, cuando se va a hacer una fibrobroncoscopía o cuando se va a hacer una intubación orotraqueal, cuando se va a ventilar el paciente en terapia intensiva y algunas otras maniobras, puede haber una aerosolización del virus. Es por eso que los cuidadores de la salud, o sea, los trabajadores de la salud, están usando y van a usar máscaras que protejan de esas posibles aerosolizaciones en algún momento. Pero transmisión aérea por ahora no se ha demostrado. Lo mismo si tose el paciente, por ejemplo, obviamente. Si tose y tú estás a menos de 1 metro, 1 metro y algo, puedes tener puedes contaminarte con el virus del enfermo. La semana pasada yo te comentaba, hoy quedó un avión aislado, un avión que venía de París a Madrid, porque había un paciente que podía tener ébola, y bueno, el comentario general era, ay, pobre, no solo esa persona eventualmente infectada, sino todos los que están en el avión que sienten que, bueno, que tienen ahí y esa posible infección. Ahora, quizá con lo que vos estás explicando no sea de riesgo, es un riesgo bajo. Es un riesgo muy bajo. Lo que está pasando, que todo el mundo se da cuenta, es que ahí no es heterogénea la respuesta que está teniendo el mundo, ¿no? O sea, en nada, ni Europa toma algunas conductas, Estados Unidos toma otras, y eso es por un poco de desconocimiento, también por un poco de alarma a nivel público, se toman algunas decisiones, pero la posibilidad de contagio adentro del avión realmente es muy baja. Bueno, podría pasar que justo el paciente esté enfermo y vaya al baño y haya vomitado, pero digo, si el enfermo no está sintomático, si no tiene síntomas de enfermedad, aún viajando en un vuelo comercial, las posibilidades de infectar a un pasajero son muy bajas, casi cero prácticamente. Si el infectado va al baño, toca la canilla, en fin, queda ahí el virus. ¿Cuánto tiempo vive el virus en una superficie inerte, digamos? Puede estar muchas horas o incluso días. ¿Aún en una superficie inerte? Sí. Lo que pasa es que ahí hay trabajos que han demostrado que si tú no ves nada macroscópicamente, o sea, visualmente no ves nada sucio, se han tomado muestras con hisopos, se han hecho biología molecular buscando el virus y no se lo ha logrado encontrar aún en las situaciones de brotes en África antes. O sea que para uno encontrar el virus... donde no haya un vómito, claro, donde no haya un fluido corporal visible, aparentemente no es... Porque han hecho varios trabajos de eso, ¿no? Se han hisopado y se ha buscado el virus aún durante los brotes y no se lo ha podido encontrar. Eso no quiere decir que sea imposible. Es un virus que su capacidad de contagio es muy grande y el inóculo, la cantidad de virus que se necesita para contagiar es muy baja.
pero en principio no, si no hay nada macroscópico o claramente visible, no es tan fácil que ocurra. Por eso hay que transmitir un poco de tranquilidad, calma también. de calma. Y una persona que es portadora del virus, ¿en qué periodo contagia? ¿En cualquier momento desde que lo tiene o cuando tiene síntomas o en qué momento? El virus tiene un periodo de incubación, o sea, desde que uno tiene contacto con el virus y se infecta, hay un promedio que va de 2 a 21 días en que el paciente está sin síntomas, o sea, está asintomático. Vida normal, no se da cuenta. No se da cuenta. El promedio es de 8 a 10 días, es lo que en el brote está ocurriendo, de 8 a 10 días, pero se está yendo hasta casi 3 semanas, en que el paciente no tiene síntomas. En ese periodo no hay ninguna demostración científica que el paciente pueda contagiar. Lo que ha pasado es que antes los protocolos de actuación implicaban que para considerar a alguien que podría estar infectado exigía temperaturas muy altas. O sea, bueno, si alguien tiene 38,6 puede estar infectado con el ébola, o sea, se esperaban temperaturas altas. Y ahora nos dimos cuenta que los pacientes pueden estar poco sintomáticos, por decirlo de otra manera, o sea, tener 37,8, 38, 38,1, igual estar en ese momento ya con síntomas y en ese momento empezar a contagiar. Igual cuando uno hace los análisis, el virus está a baja carga, con baja concentración los primeros días. Luego, si uno mide la carga del virus en todos los fluidos corporales, aumenta enormemente después de las primeras 72 horas. Bueno, ese es el máximo periodo de contagio. O sea que, resumiendo, hay un promedio de 2 a 21 días en que no hay síntomas, el promedio es de 8 a 10 en realidad, y luego el paciente empieza con síntomas. Fiebre, dolores de cabeza, vómitos, diarrea, son los síntomas más comunes, pero no todo el mundo tiene fiebre. Que también, y que son síntomas que uno puede tener, sí, que tenemos todos en algún momento de la vida por otras razones, digo, no es un síntoma muy específico, no, por lo menos al inicio, ¿no? No, el pilar diagnóstico para que el personal de salud y el personal de frontera, de migraciones, esté alerta es de dónde proviene el pasajero o de dónde proviene el potencial paciente, ¿no? O sea, si alguien está viniendo y tiene esos síntomas, pero no viene de la zona, que sabemos que hay un brote ahora, no pasó nunca por esa zona, o sea, se va a pensar en cualquier otro diagnóstico. Otra cosa. Y aún las personas que vienen de las zonas afectadas por ébola, hay otros diagnósticos que hay que tener en cuenta y que los médicos tenemos que tener en cuenta. O sea, malaria, fiebre tifoidea, leptospirosis, otras enfermedades que también hay que tratar de diagnosticarlas y tratarlas, ¿no? ¿Cómo se comporta el virus una vez que entra al cuerpo? ¿Por qué el cuerpo demora tanto en detectarlo? El sistema inmunológico demora en detectarlo. ¿Cómo opera? Sí. En realidad, claro, la población no está inmune a lo que pasó en el brote en África Occidental ahora, es que el brote comienza en una zona donde no había habido brotes antes, así que todo el mundo era sensible, vamos a decir de alguna forma, a que el virus lo pudiera infectar y dar los síntomas. Porque ahí sí hay gente inmunizada. No, en las zonas donde ya han habido varios brotes antes, como en el Congo, que van como 5 o 6 brotes, hay gente ya inmunizada, o sea que los que no se murieron quedaron con inmunidad para ébola, ¿verdad? En esta zona no había nadie, eran todos susceptibles, y entonces todo el mundo que tenía contacto podía infectarse. El virus luego que entra a nuestro sistema, nuestro organismo no tiene capacidad de detectarlo tempranamente, ¿sí? Por sus partículas virales, por sus proteínas, etcétera, alrededor del virus, y además como ocurre con casi todas las enfermedades, el organismo cuando no ha estado expuesto a un virus, a un virus sobre todo previamente, demora en darse cuenta. Cuando el sistema inmune reconoce a eso como un agente extraño, empieza a generar anticuerpos para poder defenderse. Y eso es lo que ocurre con los enfermos que terminan salvándose sin necesidad de mucha cosa, porque no hay tratamientos ni vacunas. O sea que la gente que se salva es porque su propio sistema inmunitario, sus propias defensas, logran identificar luego de unos días al virus, atacarlo y controlarlo. Y eso es lo que está pasando, por ejemplo, muy notorio ahora la enfermera de España. Teresa Romero. Teresa Romero ya lleva casi 2 semanas de síntomas, la carga viral, la cantidad de virus en la sangre ya está indetectable y podemos considerarla ya curada, ya se puede considerar curada. O sea, su propio sistema se encargó de controlar el virus y ella va a quedar inmunizada contra el virus ébola, ¿no? Contra esa cepa. Otra vez no se lo vuelve a contagiar. Es el mismo, hay más de un virus de ébola, ¿no? Este mismo no se lo va a agarrar otra vez. Hay más de uno, pero el que está haciendo estragos es uno, sí. ¿O son todos? No, este es un tipo de virus
ébola, todos los brotes siempre hay un cambio genético mínimo, pero hay 4 tipos, este es uno, y las personas que adquieren el virus, cuando se salvan, quedan con inmunidad para ese virus ébola. Bien. Tú decías, bueno, el que se salva es porque su sistema reacciona y elimina el virus. El que no se salva es que el virus se reprodujo tanto dentro del cuerpo que empieza a provocar hemorragias, ¿o de qué forma? El paciente, después que pasa unos días y que está muy febril y empieza con una disfunción, empieza a fallar sus riñones y su hígado, y todo el sistema que controla la coagulación y todo el sistema vascular se ve alterado, y los pacientes tienen sangrados enormes, a veces de mucha cantidad de sangre, ¿no? O sea, en un sangrado genital puede haber 1 litro, 1,5 litros de sangrado, sangrados internos, etcétera, ¿no? Supongo que además, por estas características, habrá edades en donde los pacientes son más vulnerables que en otros. Por ejemplo, un niño chiquito, no sé si tiene el sistema inmunitario tan desarrollado como alguien de 30 años. No, bueno, tiene lo mismo el anciano. Yo no soy pediatra, pero lo que recuerdo es que los primeros meses obviamente tiene la inmunidad de su mamá. Lo que está pasando ahora en África, que las embarazadas tienen una mortalidad enorme, es difícil asistir los partos en las mujeres embarazadas con ébola, está siendo muy difícil. También hay transmisión, como te mencionaba más temprano, se ha encontrado el virus en la leche materna, aunque no se ha demostrado por ahora epidemiológicamente transmisión hacia los bebés de esa manera, pero obviamente si hay virus ahí puede transmitirse. Entonces es difícil el tema de los partos, supongo además la dificultad para encontrar gente que te quiera asistir si tenés un parto y estás infectada, donde obviamente hay fluidos de todo tipo. Sí, lo que está pasando ahora con el ébola es que tenemos una mortalidad muy grande por el propio virus, y una mortalidad, si quieres, oculta, no es oculta, pero oculta porque todavía faltan sacar números. Hay muchos niños que han quedado huérfanos. El sistema, por ejemplo, en Liberia, el sistema de salud es absolutamente pobre. Los datos que daba la OMS es de 40 y algo de médicos para una población de algunos millones. Yo no recuerdo la población de Liberia ahora, pero son algunos millones, con 40 y pocos médicos, de los cuales algunos se murieron por ébola, otros prefirieron no estar en la zona. O sea, se quedaron con una capacidad de respuesta del punto de vista sanitario muy pobre. La que tiene es la de la ayuda internacional. Entonces todo lo otro que surge fuera del ébola se ha descuidado de alguna manera, porque están todas las energías concentradas en controlar el brote. Claro. Entonces que hay un daño colateral muy grande que no es fácil de medir, y que cuando se controle el brote, supongo que OMS va a liberar los datos, va a tener los datos procesados y vamos a ver cuánto daño hizo el brote por virus ébola en esa zona, más allá de él mismo, ¿no? Tú decías, no hay mucho para hacer cuando hay un enfermo de ébola. Todos vemos que los aíslan, y después que se lo hidrata, porque también he escuchado hablar de que se les hacen transfusiones de personas inmunizadas. Sí. Contanos un poquito del tratamiento que recibe una persona afectada. Después que un paciente está diagnosticado, por supuesto, hay que aislarlo. ¿Se le diagnostica con una sacada de sangre? Sí. Son técnicas de biología molecular, la mayoría que confirman el diagnóstico. En el caso de Uruguay, si tenemos un paciente probable de ébola, se extraerá la sangre y se va a enviar a Estados Unidos o a Canadá para poder hacer el diagnóstico. ¿Eso por los laboratorios que se necesitan de alta seguridad también? Sí. Que hay pocos en el mundo. Sí, exactamente. Ese es otro problema, supongo, también para estudiar esto, Se están desarrollando técnicas que sean más accesibles a los laboratorios. Igual hay que manipular las muestras con muchísimo cuidado. Luego que el diagnóstico está hecho, o antes, solo con la sospecha hay que hacer el aislamiento, no es solo con la confirmación. Nosotros, en caso que tengamos un caso probable, el paciente se va a disparar el protocolo de acción sobre ese enfermo y se lo va a aislar y tomar las conductas hasta que tengamos la confirmación o no del caso, ¿verdad? ¿Que puede demorar cuánto entre que va y viene? Y puede demorar algunos días, pero no hay que cambiar la conducta. O sea, la conducta es más, los primeros 3 días de síntomas, a veces los diagnósticos dan negativos, entonces hay que volver a repetir la muestra, o sea que hay que tener bastante paciencia con respecto a eso. Luego que el paciente se aísla, bueno, hay que hacer tratamiento sintomático. Si tiene vómitos, tratar de prever eso. Si se deshidrata por las diarreas y los vómitos, poner un suero o que tome bastante líquido. O sea, hay que tratar de ser lo menos invasivo con el paciente para no manipular sangre y no arriesgar al personal de salud. Si el paciente se empieza a agravar, porque empieza con disfunción de su riñón, de su hígado o con sangrados, cada cosa que se altere hay que tratar de sostener. Pues
la idea es sostener todo lo posible al paciente hasta que su sistema inmunológico logre empezar a actuar y controlar. No hay un tratamiento específico, hay drogas experimentales, Zetamap, que es la más conocida y que aparece... Que se ha aplicado, ¿no? Se ha aplicado en algunos pacientes en Estados Unidos, yo no sé si en Europa lo lograron hacer, pero no hay ningún resultado que se pueda sacar por esa aplicación, porque han sido en pocos casos. Lo que sí estamos, o sea, la comunidad internacional está con las miras, como tú decías, es en obtener muestras, sangre de los pacientes inmunizados que se han salvado y de alguna forma hacer una especie de transfusión a los enfermos para poder transmitirle un poco de inmunidad en ese momento, ¿no? Perfecto, claro. Me pregunto, también uno ve esos trajes que parecen salidos de una película de ciencia ficción, ¿no? Todo esto, este traje amarillo que vemos en todos lados. Con todo eso, el personal médico tiene que acercarse al paciente afectado y hacer la muestra o inyectar el suero, manipular con todo eso. Que digo, es un detalle, pero es una cosa práctica que también debe ser. Las dos cosas que pasan con eso es, primero, el vínculo paciente-personal de salud, o sea, enfermero, nurse, etcétera, médico, es un vínculo que de alguna forma como que se rompe, ¿no? Uno está muy aislado y eso dificulta un poco las cosas. Lo otro es que ese nivel de seguridad es necesario. El virus, como dicen Médicos Sin Fronteras, que lo ha dicho mucho tiempo, es ningún centímetro de piel ni mucosa expuesta cuando uno va a atender a un paciente. Por eso no hay nada expuesto a los eventuales fluidos que pueda haber en la habitación de un enfermo, ¿no? Sí, Uruguay tiene por suerte el equipamiento, se está entrenando, el Ministerio de Salud Pública comenzó el entrenamiento, la Cátedra de Enfermedades Infecciosas también. El viernes pasado ya hicimos un ateneo que fue multitudinario en el Hospital de Clínicas, con la parte teórica y la parte práctica de cómo ponerse el traje y cómo sacárselo. Claro, porque al sacárselo es clave. Sí, es muy riesgoso ahí. A ver, contanos un poco de porque eso. Tienen que darlo vuelta a todo, digamos. Sí, son muchos pasos que por suerte están claramente detallados, están publicados en la página web del Ministerio de Salud Pública, Sindicato Médico, Cátedra de Enfermedades Infecciosas, todos los pasos. Y bueno, alguien tiene que chequear que esos pasos, un veedor externo tiene que chequear que los pasos sean correctos cuando uno se pone el traje y cuando uno se lo saca. Son muchos pasos en el que uno, si comete un error, se puede tocar o se puede contaminar la mucosa o la piel, etcétera, ¿no? Trajes que obviamente se descartan absolutamente. Sí, todo se descarta. Lo único que puede quedar es, de repente, los lentes o las caretas se pueden decontaminar con solución de hipoclorito, o las botas de gomas que hay que ponerse debajo del zapatón, un zapatón largo que hay que ponerse. Todo eso se puede contaminar. Pero el resto, todo hay que descartarlo e incinerarlo. El problema con eso protege al personal de salud, obviamente, si se hace bien, pero también expone al personal de salud a... hay varios ya reportes desde antes de deshidratación, de todas complicaciones que tienen que ver con el calor. Adentro del traje se ¿Solo por usar el traje? Sí, se logran temperaturas muy altas al poco rato, y por eso hay que trabajar pequeños turnos muy pequeños, sobre todo el personal de enfermería, que está mucho más en contacto con el paciente que el personal médico. El personal médico hace una actuación más puntual, si quiere, o sea, están con el enfermo, claro. Pero el personal que trabaja más en contacto es el personal de enfermería, y ellos, los protocolos van en camino, todo el mundo lo hace así, en que trabajen poco rato, y cuando salgan hay que hidratarse. Antes de entrar y luego de salir hay que hidratarse, porque hay deshidratación clara por el uso del traje, ¿no? Se habló de la llegada de 50 trajes y que luego va a venir otra partida. ¿Te parece, en tu opinión, suficiente eso? Si hoy llegara un pasajero proveniente de África y tiene el virus, ¿hoy estamos preparados para afrontarlo? No, 50 trajes obviamente no son suficientes, ¿no? Parecerían pocos, sí. Sí, pero sé que el Ministerio ha pedido varios miles y que están por llegar al país, de repente ya llegaron, yo no estoy enterado, pero obviamente se van a precisar más trajes. No, esta primera venida de trajes sirve para entrenar. Una de los puntos más importantes es poder educar al personal de salud en el correcto uso, o sea que esos trajes están sirviendo de alguna manera para educar y replicar sobre el buen uso, ¿no? Sobre todo cuando uno ve, como decíamos hoy, España, Estados Unidos, lugares donde se ha hablado claramente de que se usaron mal, de que no, y eso dio lugar a otros infectados.
¿Y qué pasa con los médicos del interior del país? ¿También están participando de esos simposios donde están ustedes educando sobre cómo actuar los protocolos? Sí. Nosotros... A veces queda todo en la capital, por eso pregunto. Sí. Ahora la semana que viene, el jueves 30 de octubre, va a haber un congreso de medicina intensiva en Rivera, y va a haber una actividad teórico y práctico en el norte del país, en Rivera, y esperamos que vayan muchos colegas del interior a esa actividad. Pero obviamente hay que replicarla lo más que se pueda, ¿no? Tú en una nota que publicó El Observador hace pocos días mencionabas que el estilo de vida actual también favorece mucho esa propagación del ébola, algo que quizá años atrás no sucedía de este modo, ¿no? Me refiero a la cantidad de viajes que hay actualmente. Mira, la comunidad internacional aprendió de dos pandemias. Esto no es una pandemia, ¿no? Aprendió, esto es un problema global, pero que hay una epidemia localizada en África con 17 casos ahora asistidos fuera de África. No es una pandemia, pero se aprendió de dos pandemias previas. ¿Pandemia se considera cuando se distribuye por varios continentes, como pasó con la gripe pandémica H1N1 en el 2009 y como pasó en el 2002-2003 con el SARS, que era un coronavirus. Se aprendió mucho de esas dos pandemias. Por ejemplo, el SARS, hubo una distribución muy rápida a 30 países, ¿sí? Hubieron 10.000 infectados en el 2003, 2002, con 1.000 muertos. Pero había una propagación aérea del virus. Entonces eso facilitó la diseminación. No es el caso del ébola. El ébola, al no transmitirse en vía aérea, el ratio de contagio de ébola es de 2. ¿Qué quiere decir eso? Que promedialmente un paciente contagia a otros 2. Hay otras enfermedades que el ratio de contagio, o sea, la capacidad de contagio es de varias veces más que el ébola, porque tiene una forma de transmitirse como ser la aérea, ¿no? Teniendo esas consideraciones, igual, lo que está pasando en este momento con más de 1.000 millones de viajeros por año, que aumenta todos los años, la capacidad de que una infección que está en un continente bastante aislado del resto del mundo llegue, puede pasar en cualquier inevitable. momento. Bueno, de hecho fue el primer caso, Duncan, el primer caso norteamericano fue eso, ¿no? Es alguien que estuvo en África Occidental y llega a Texas en avión, y bueno, pasa los primeros días, en la primera consulta, se desestima su consulta, se va a su casa, vuelve más enfermo 2 o 3 días después, y después empieza el contagio a 2 enfermeras más que lo atendieron, ¿no? Pero eso fue un caso clásico de alguien que está en contacto con una enfermedad, viaja a Estados Unidos e introduce el virus de alguna forma así. Claro, digo, en Latinoamérica tuvimos esta falsa alarma de Brasil hace unos días, donde también, como uruguayos, era ahí al ladito, cuánta gente de Uruguay va, viene, después no se confirmó, pero tiene que ver con esto que tú decías de la cantidad de viajes, que parecería que no es tan complicado de que pueda llegar al Uruguay o a Latinoamérica en cualquier momento, ¿no? Sí, Uruguay es un país que está considerado de bajo riesgo por varias razones, incluyendo su conectividad, etcétera, ¿no? Pero esa vez nos favorece la baja conectividad. Bueno, es un país, pero nosotros tenemos contingentes de militares en el Congo. Sí. No, ellos no están lejos de este brote del que estamos hablando ahora de África Occidental, pero hay un brote en curso, en paralelo ahora en el Congo, hay más de 70 casos y 40 muertos. Pero bueno, por lo que yo tengo entendido, el personal militar está tomando todas las precauciones para que nadie enfermo o sintomático retorne al país. También nosotros averiguamos, nuestros docentes de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas averiguaron en migraciones cuántos nigerianos, liberianos, gente de Sierra Leona entran a nuestro país de esa nacionalidad. Y el año pasado entraron 130 o algo así, 132, y este año hasta junio iban cerca de 50. Que obviamente van a ser controlados. No, o sea que a lo que voy es que hay ingreso al país de personas de nacionalidades como las de África Occidental. Con el nuevo formulario que ha hecho ahora, se ha diseñado entre el Ministerio y Migraciones, o sea, el viajero tiene, si quiere, la obligación moral, ¿no?, de reportar si estuvo en un lugar en las últimas 3 semanas, si tuvo contacto con alguien enfermo, etcétera, y es una forma de identificar rápidamente a alguien que puede estar infectado o puede haber tenido contacto para poder hacer un seguimiento, ¿no? Está. Para terminar, ¿estimás que la creación de una vacuna está en un horizonte lejano, cercano? ¿Cómo lo ven ustedes? Porque actualmente no hay vacuna, como tú decías.
no hay vacuna y es ideal tener una vacuna para cualquier enfermedad transmisible, cualquier enfermedad, como en este caso un virus que es transmisible. Las vacunas logran cortar siempre los brotes y es la mejor opción. Pero no vamos, por los datos que está dando OMS y el resto de la comunidad internacional, no va a haber vacunas en el horizonte por unos cuantos meses o tal vez pase un tiempo más. O sea, hay que hacer ensayos, probar la vacuna, se ha probado en animales, hay que hacer ensayos. Están trabajando, sí, los grandes laboratorios en eso deben de estar. Porque hasta ahora no debía de ser un mercado muy interesante tampoco, porque era poca gente. Sí, era poca gente y muy localizado. Muy localizado. Al ser un problema global, obviamente ahora, la gente se interesó más. Sí, leí por ahí GSK que hablaba de que hasta el 2016 no iban a tener una comercialización, supongo que deben de estar ahí. Sí, avanzando. Hay un laboratorio canadiense, hay otro norteamericano, o sea, hay algunos que están en carrera por hacer la vacuna. Tal vez haya más de un laboratorio que termine sacando una vacuna como ocurrió con otras vacunas, ¿no? Que sería ideal entonces. Sí. Julio Medina, muchísimas gracias. No, gracias por tu aporte, por toda esta cantidad de dudas que nos ayudas a evacuar. Nosotros seguimos en minutos con más El Observador TV, vamos a hacer una actualización de noticias.